Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a Palabra de Paz. El tema de hoy será la oración. ¿Sí? ¿Qué es la oración para un cristiano, hermanos? La oración sabemos que es la acción espiritual más grande que tiene el pueblo de Dios. La oración es la voz que clama en busca del único Dios todopoderoso, porque por fe se sabe que es el único que puede escucharla y darle una respuesta. La oración es la voz del creyente sincero y la cual llega al oído de Dios y perdura, porque Dios siempre, hermanos, está atento a las súplicas sinceras y humildes de quien se las dice. La oración, además de darnos paz, consuelo y guía o esperanza, también es el arma letal en contra de nuestros enemigos. Es esa fuerza que todos los hombres y mujeres de oración saben usar para contrarrestar, ¿qué? Pues el mal que existe en todo el mundo, ¿verdad? Porque entre mayor sea el número de hombres y mujeres de oración, mayor será la fuerza y protección de una muralla que se construye espiritualmente, pues a través de la oración. Y esto lo confirmamos en Ezequiel 22, 30, 31. Y los invito, hermanos, a que tengan a la mano lápiz y papel, porque vamos a mencionar, como siempre, varios versículos, ¿verdad? Y dice así, Ezequiel 22, 30 al 31. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y yo no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Hermanos, la oración es la voz que también viaja a través del tiempo, porque siempre han existido personas que han orado por las siguientes generaciones también, sí, como también sus necesidades, ¿verdad? Y gracias a esas personas y a esas oraciones se han construido murallas que han trascendido o cruzado las barreras del tiempo, del espacio y de maldad. Al orar podemos liberarnos de muchas cargas, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Es dejarle ese peso de la culpa, del remordimiento, de la vergüenza y de la impotencia. Al orar encontramos guía, restauración y esa energía suficiente para fortalecernos espiritualmente. La oración nos llena de paz, de esperanza, de valor, nos da consuelo, ¿sí? Nos da la fortaleza, ahora sí que para continuar y lograr hacer lo que humanamente por nosotros mismos no podemos, porque nos es imposible. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Hermanos, Dios quiere que lo busquemos. Él quiere restaurarnos, ¿sí? Hay que invitarlo a que actúe en nuestras vidas y en nuestra tierra. Y eso lo podemos confirmar en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, la oración es la que abre esas puertas, ¿verdad? Hacia Dios para que Él tome el control de todo. Es la invitación, ese llamado desesperado que le damos a Dios para que Él actúe en nuestras vidas, conscientes obviamente de aceptar su voluntad. ¿Ok? Al orar le estamos dando a Dios la soberanía absoluta de nuestra vida. Y no es que no sea Él ya el soberano y dueño de ella, no, porque obviamente Él es el dueño y el soberano de todo, sino que en su soberanía, dentro de esa soberanía, Él nos dio el libre albedrío, y sin esa libertad no tomaríamos nosotros la decisión voluntariamente de invitarlo a interferir en nuestras vidas. ¿Y qué es soberanía? Bien, pues soberanía, según el diccionario, dice que es la autoridad y poder absoluto de gobierno y control sobre todas las cosas de una forma ilimitada. Y ese derecho, hermanos, pues solo lo tiene nuestro Dios, ¿verdad? Dios puede y quiere intervenir, como ya les dije, en nuestras vidas, en nuestra tierra. ¿Por qué? Pues
Él es el soberano, ¿verdad? Él no lo hace porque Él respeta ese libre albedrío. Él quiere que nosotros tomemos la iniciativa y lo busquemos voluntariamente. Él no ha dado, ahora sí que este regalo en vano, ¿verdad? Es una de las mejores cosas que podemos hacer por alguien, el orar por Él. Al orar nosotros bendecimos y también recibimos bendición cuando alguien más ora por nosotros. Y esto lo confirmamos también en Mateo 7. Mateo 7:7 nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Sí? Hay muchos hermanos de nosotros que somos resultado de una respuesta de nuestro Dios hacia la oración de alguien más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien más probablemente oró por nosotros. En Santiago 4:2 al 3 leemos. Desean algo y no los consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no lo reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Aquí vemos una oración con mala intención, ¿verdad? El orar, hermanos, es acercarnos al trono de la gracia. Por lo tanto, hay que buscarlo con una actitud humilde y de reverencia. Ya en Hebreos 4:16 lo confirmamos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia, hermanos, es estar con la presencia del Todopoderoso, ¿sí? Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cielo lo obedece, hermanos, el infierno tiembla cuando nosotros oramos. Nosotros estamos obligados a buscarlo y a pedirle de una forma respetuosa en oración, ¿sí? Conscientes de que estamos ahora sí que bajo el trono del Omnipotente, el cual es como un fuego consumidor. Hay que quitarnos el calzado y pedirle de una forma humilde, ¿verdad? Arrodillarnos. Hay que abrir nuestro corazón porque Él es nuestro Padre. Él es el Rey soberano, el único Dios verdadero, santo, eterno, el Dios altísimo, el Alfa, el Omega, el Todopoderoso, el Creador, Señor de señores. Este Dios, hermanos, al que nosotros tenemos que respetar. ¿Sí? No podemos llegar como sin nada a su presencia. Siempre tenemos que llegar con esa humildad y respeto hacia Él, ¿verdad? Y su presencia. En Job 25:5 al 6 leemos. Job 25:5 al 6. He aquí que ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuando menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Hermanos, aquí vemos que somos muy pequeños como para tener la ambición o la soberbia, ¿verdad? De acercarnos a Dios como si fuéramos iguales. Por eso les digo, el buscar a Dios en oración hay que hacerlo humildemente, porque vamos a estar en la presencia de ese Dios, ¿verdad? Y hay que pedirle, hermanos, como ya dije, humildemente. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la actitud correcta y que cada una de nuestras oraciones sea con una reverencia infinita a esa majestad, ¿verdad? A nuestro Dios que está allá en los cielos. Y ya lo vemos en Salmos, otro ejemplo. Salmos 95:6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmos 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra.
Hermanos, hay que recordar que Dios es Dios, no Diosito, que Él es el Padre, Él es nuestro Padre, ¿sí? No es un papito, que estamos sometidos nosotros a Él y no Él a nosotros, que nosotros debemos aceptar la voluntad de ese Dios y no que Él acepte la nuestra según nuestras necesidades. Repito, Él es Dios, hermanos, no Diosito, no papito. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Por eso tenemos que ser respetuosos. Porque yo he escuchado, hermanos, a personas ordenándole a Dios que literalmente le han dicho, y no aceptamos un no como respuesta. Hermanos, Él no es el genio de la lámpara maravillosa. Él no es nuestro sirviente. ¿Sí? Tenemos el llamado a orar respetuosamente, humildemente y conscientes de cuál es nuestra condición, nuestra posición ante Él, ante ese Dios todopoderoso y santo. La Biblia nos pide que también oremos en todo tiempo, sin cesar, con súplica, con ruego, por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, pues los hermanos en Cristo, ¿verdad? Los que realmente obedecen a nuestro Dios, los cristianos. Ellos son los santos. En todo lugar, como ya dije, de día y de noche, imitando ahora sí que a nuestros antepasados, a esos hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento, a los apóstoles, a esos primeros cristianos o cristianos primitivos también, ¿verdad? Y en ningún lado, hermanos, de ejemplos de estas personas se ve a alguien, sea hombre o mujer, declarando o decretando o ordenando a nuestro Dios que se haga según sus propias necesidades. ¿Sí? Hoy está de moda o es muy común escuchar eso y declaro sanidad y declaro prosperidad y decreto que encuentres tu trabajo y yo ordeno, Dios, que el Espíritu Santo haga y deshaga y que te traiga, conceda tus peticiones. ¿En dónde hemos visto tanta falta de respeto, hermanos? Solo aquí en esta época que cada vez está más llena de pecado, de irrespeto, ¿verdad? A nuestro Dios. Yo les voy a dar algunos versículos, hermanos, que así lo confirman. Son varios, no los voy a leer todos, pero sí les voy a dar el libro y el versículo y ustedes lo pueden investigar ahí, confirmar ahí en su propia Biblia, ¿verdad? El primero es Salmos 116:2, Lucas 18:1, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, Efesios 6 al 18, Salmos 88 al 9, Primera de Tesalonicenses 3, 10, Colosenses 1 al 9, Colosenses 1, 9 y Romanos 1, 9. Hay que ser constantes en la oración. Aquí están algunos otros versículos. Romanos 12, 12. Este sí se lo leo. Constantes en la oración. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay que orar los unos por los otros. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay que orar también en lo privado. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También hay que orar en todo lugar. Primera de Timoteo 2:1. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, cuando oramos, no declaramos, como ya dije,
no decretamos, no ordenamos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una autoridad, nosotros no somos todopoderosos, ¿sí? Por más buenas intenciones que tengamos, el único que tiene esa autoridad es nuestro Dios, ¿sí? Él tiene la autoridad de decretar, de declarar y de ordenar, no nosotros, ¿sí? Nosotros, como ya dije, aunque tengamos las mejores intenciones, no somos soberanos. Nosotros nos sometemos a Dios y a su voluntad. Como dije, hoy muchas personas sacan de contexto versículos para adjudicarse poderes o derechos para eso, para decretar o para ordenar o para declarar. Y uno de esos versículos que han sacado de contexto es Génesis 1 del 26 al 28, lo voy a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra e sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sí, hermanos, Dios le dio esa autoridad a Adán, ¿verdad? Esa autoridad de enseñorearse, de sojuzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio esa orden, ¿verdad? Ese derecho a Adán. Pero ¿qué creen? Él perdió ese poder, esa posición. Él la perdió cuando su desobediencia allá en el Edén, ¿verdad? Allá cuando lo desobedeció y tomaron Adán y Eva del fruto prohibido, ¿verdad? Y ahora sí que ese poder pasó a Satanás, ¿verdad? Es por eso, por lo que es llamado Satanás el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. Juan 12:31. Sí, ahí se le llama el príncipe de este mundo a Satanás. En Juan 14:30 también se le nombra el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 se le dice príncipe de la potestad del aire. En Juan 6:11, príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 se le llama Dios de este siglo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínense. En Lucas 4:6 leemos, ¿verdad?, cómo Satanás se dirige a Jesús literalmente y se lo dice así, el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, pues si tú me adorares, todo será tuyo. Aquí confirmamos, hermanos, que el hombre no tiene la facultad ni de decretar, ni de declarar, ni de ordenar. Lo perdió todo con su desobediencia allá en el Edén. Y eso pasó a manos ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? Y lo confirmamos cuando Jesús, antes de morir en la cruz y resucitar, él todavía quiso manipular a Jesús, imagínense. ¿Por qué? Porque él se sabía eso, el soberano de esta tierra, ¿verdad? El príncipe de esta tierra, el Dios de esta tierra. Y esto se le dice así a Satanás, ¿verdad? Satanás también se lo dijo a Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, ¿sí? Le dice que Satanás puede darle esa autoridad a quien él quiera, ¿sí? Desde el tiempo de Adán y Eva hasta hoy, Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos.
Él gobierna este mundo, por eso estamos como estamos, con tanta maldad, cada vez el pecado inundado, ¿verdad? Con menos creencia hacia nuestro Dios, ya no hay fe, ya dentro de las congregaciones se ha pervertido también, ya entra la falsa doctrina, prácticas que no son, ya no se señala el pecado, o sea, cada vez estamos más llenos de rebeldía, de pecado hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Por la influencia de Satanás, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, le limitó esa autoridad en la cruz. A partir de que Jesús murió en la cruz y resucitó, Cristo le arrebató a Satanás esa autoridad, le limitó, ¿verdad? Y ahora Satanás sabe que su hora está cerca. Por eso ataca tanto a la iglesia y a los hijos de Dios. Por eso hay que orar, hermanos. Hay que conocer la palabra. Al orar estamos pidiéndole a Dios, pues que intervenga en contra de lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Él ayuda a que el poder de Satanás no sea capaz también de hacerle daño a los hijos de Dios, ¿sí? Nuestro Dios puede intervenir a nuestro favor en cuanto a nosotros le abrimos la puerta y le decimos, entra Dios en nuestra oración, entra Padre en mi vida, tú eres soberano de ella, que yo quiero que tú la cambies y me ayudes, Señor, ¿sí? Entra en nuestra tierra, ¿sí? Para que puedas intervenir en ella, en contra, ahora sí que de la rebeldía de muchas personas, en contra de lo que está sucediendo, hermanos, en este tiempo, como el aborto, la permisión, ¿verdad? La permisión en cuanto a las sustancias, a las adicciones, a los vicios, a todas estas consecuencias, ¿verdad? Que tiene estas dependencias. Que pueda intervenir nuestro Dios en contra de las depravaciones, perdón, sexuales. Hay que orar para que tengamos hombres de un carácter y de autoridad, que sean cabeza no solo de las iglesias, bien, que sean buenos maestros con la sana doctrina, sino también hombres de carácter y de autoridad en sus casas, en los hogares, ¿sí? Para tener eso, hogares y familias fuertes bajo el diseño y la estructura de nuestro Dios. Hay que orar por cada una de nuestras iglesias, hermanos. ¿Para qué? Pues para que sigan siendo sanas y no permisivas. Esas que ya no hablan del pecado, que no lo señalan ni condenan, porque Dios es un Dios amorosito que todo perdona. ¿Sí? Esas congregaciones, las que están enfocadas solamente en la prosperidad y en las bendiciones, en el crecimiento de un número físico de sus miembros, pero no en el crecimiento de su espiritualidad, ni en el conocimiento de las escrituras, de la verdad de las escrituras. Nosotros tenemos que hacer que nuestro día sea ahora sí que el reflejo de la oración que hicimos por la mañana. Dar testimonio de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Hay que orar para dar bendición, hermanos, para que también nosotros seamos guiados, para que el Santo Espíritu continúe trabajando no solo en nuestras vidas, en nuestro hogar o familia, sino alrededor de donde nosotros estemos, no solo en domingo, sino el resto de nuestra semana, que se refleje nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad en todo lugar, hermanos, porque nosotros, hermanos, si nosotros oramos para pedir esa cobertura en nuestra vida, se reflejará en nosotros, en nuestra vida, se verá nuestra paz, hermanos, nuestra alegría, aún dentro de la tormenta, aún con mil problemas o carencias, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque un hijo de Dios es un hombre y mujer de oración. Sí, porque sabe que la oración es la conexión directa con Dios. Y como ya dije, se reflejará su espiritualidad, su cristianismo, aun cuando Dios no le respondiera, aun cuando no reciba lo que espera, siempre irradiará
esa alegría, ese gozo, esa paz, esa esperanza, fortaleza, ¿sí? Ese entusiasmo cada día a pesar de las circunstancias, porque es imitador de Cristo. Y sabe, ahora sí que las respuestas que Dios nos va a dar puede ser un sí, puede ser un no o una espera, un silencio para que nosotros podamos esperar, ¿verdad? Un hombre o mujer de oración está consciente de eso, de que todos estamos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio un propósito. No es el propósito o el deseo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que cumplir con esa línea que nuestro Dios ya puso en nuestras vidas. ¿Sí? Ya en Primera de Juan 5:14 leemos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí lo confirmamos. Nosotros, los cristianos, debemos de someternos a esa voluntad, a esa soberanía y ser obedientes a ella, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aceptar su voluntad aunque no nos guste. Así sea un no a nuestra necesidad o un sí, pero de una forma diferente. Tenemos que someternos obedientemente, ¿verdad? Orar, hermanos, es hablar con Dios. Es la conversación íntima y amistosa de un hijo ante su Padre Celestial, ¿sí? Es para conectarnos con Dios y hay que pedirle en el nombre de Jesús con respeto, con reverencia, de rodillas si te es posible, ¿sí? Ser sinceros, llenos de fe, conforme al modelo que Jesús nos enseñó, ese modelo o guía que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Adoración, alabanza, acción de gracias, confesión, petición e intercesión. Así está separado el Padre Nuestro, ¿sí? Sin embargo, hermanos, hay oraciones que Dios no escucha, a pesar de todo, ¿verdad? Y les voy a mencionar cuando Dios no escucha, o más bien qué oraciones Dios no escucha. Porque también se ha malinterpretado que Dios todas las oraciones escucha y según tu petición Él te va a conceder. No, hermanos. Las escrituras, por eso hay que estudiarlas, ¿verdad? Hay que leer para que veamos que no todo lo que saquemos de contexto según nuestra conveniencia se hará. Y aquí confirmamos una de ellas. Oraciones que no son escuchadas es como la que viene de alguien que no obedece a los mandamientos de nuestro Dios, sus órdenes, ¿verdad? Ese que sigue practicando el pecado deliberadamente. Y esto lo leemos en Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominación. Salmos 66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El Señor no me escuchará. Isaías 1:15. Aunque hagan muchas oraciones, yo no escucho, porque sus manos se han llenado de sangre. Isaías 59:1-2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharlos. Primera de Pedro 3:7. Aquí ya habla de la rebeldía, ¿verdad? Del trato del marido hacia su mujer. Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.
Nuestras oraciones, hermanos, como acabamos de ver, pueden ser estorbadas si no perdonamos o no nos reconciliamos, ¿verdad?, con los demás, quien nos haya ofendido o a quien nosotros hayamos ofendido. Eso lo vemos en Mateo 5, 23, 24, Marcos 11, 25 y Primera de Timoteo 2, 8. También, hermanos, tenemos otro ejemplo de oración en la cual nos olvidamos del pobre. Es otra oración que Dios no escucha cuando nos olvidamos del pobre. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. La oración que también no escucha nuestro Dios es la oración de la persona orgullosa e hipócrita, ¿verdad? Un ejemplo está Lucas 18, 9 al 14 en la parábola del fariseo, ¿verdad? O los que piden también en oración algún beneficio superficial o material, en el cual lo vemos en Santiago 4, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra oración que no escucha nuestro Dios, la oración de alguien sin fe o de alguien que duda. Santiago 1, 7 al 8. Santiago 1, 7 al 8. El que duda, no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Un verdadero cristiano ya está programado, hermanos, para la oración. Hay que examinarnos y ver si estamos en fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí podemos ver eso, ¿verdad? No todo el que se acerca al Señor, sea para alabarlo, para pedirle, será escuchado, hermanos, sino aquel que sí esté sopesado, ¿verdad?, y aceptado para nuestro Dios. Alguien que sinceramente tiene fe y obedece y actúa, ¿verdad? Para concluir, hermanos, aprendimos que orar no es lo mismo que rezar, ¿sí? Orar es hablar directamente con Dios Todopoderoso, abrirle nuestro corazón y decirle con nuestras propias palabras lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Orar es llamar, ahora sí que tocar a la puerta de Dios, ¿verdad? Sabiendo que seremos escuchados. Rezar, hermanos, es simplemente, ahora sí que recitar palabras vacías, ya escritas en verso por otros. Es repetir en vano algo hueco que jamás será escuchado. Y eso lo vemos en Mateo 6:7. Mateo 6:7. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra orar, hermanos, viene del latín orare y significa hablar, rogar, abrir el corazón. Sí, es tener una conversación, como ya dije, espontánea con Dios. Es personal, es íntima e individual y transformadora. A diferencia de rezar. Rezar viene del latín también y es recitare. Y significa recitar algo aprendido. ¿Sí? Son vanas repeticiones, un ritual ya planeado y estructurado. Entonces, orar es mejor, ¿ok? Por eso hay que estar bien con Dios para que esas oraciones sean escuchadas y Dios nos dé conforme a su voluntad y para nuestro bien. Ya en el próximo video, hermanos, vamos a aprender a orar, así como Jesús enseñó a sus discípulos a través del Padre Nuestro, el cual es un verso, ¿verdad? No es un rezo, es un verso
pero más que un verso para que se repita, es una guía, un mapa, una instrucción para orar correctamente. No es ese rezo que solo se lee y a veces ni se entiende. Es como la guía del paso 1, paso 2, paso 3 de la oración. Y gracias nuevamente, hermanos, por su tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por continuar viendo los videos de Palabra de Paz. Los invito a que analicen cada uno de los versículos que vimos en el tema de hoy, que es la oración. Como ya dije, el próximo será cómo orar a partir de nuestra guía, que es el Padre Nuestro. Les pido de todo corazón pues que compartan, ¿verdad? Que comenten y si pueden pues denle un like para que pues esto llegue a las personas que lo necesiten y también para que Palabra de Paz se dé a conocer, ¿verdad? Les doy las gracias nuevamente y pues paz de Dios, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.